El título del mensaje de hoy día, o de la meditación, o del devocional, es Mira a Cristo, mira a Cristo. Son tiempos de crisis mundial y nacional. Ninguno de nosotros puede negar eso. Son tiempos de crisis mundial y nacional. De una cosa estamos seguros, que son tiempos de crisis. Esa es una certeza. Hay una crisis mundial y una crisis en nuestro país también, como en otros. Como consecuencia, vivimos días de preocupación, ¿cierto? Especialmente los que se han enfermado, los que hemos enfermado, los que han tenido familiares que incluso han fallecido, amigos que han tenido, o hermanos que han tenido amigos, familiares conocidos que se han enfermado, que han fallecido como consecuencia de este virus. Vivimos días de preocupación y somos absolutamente sensibles y tenemos la más profunda empatía con todos ustedes, hermanos. Yo como pastor y nosotros como iglesia, ustedes saben, durante más de un año hemos sido sensibles a esta enfermedad, a sus consecuencias y a ustedes. Vivimos días de preocupación, vivimos días de tristeza por aquellos que están enfermos, por aquellos que incluso han fallecido en este año. Vivimos días de temor, vivimos días de miedo, incluso, lo hemos mencionado, lo hemos escuchado. Lo vivimos aquí también en nuestro hogar, son días de miedo. Incluso para algunos han sido días de pánico. Vivimos días de enfermedad, vivimos días de escasez, días de desempleo. Estamos, además, hermanos y hermanas, en tiempos de distanciamiento. No hemos podido ver a familiares en todos estos meses. Estamos en tiempos de distanciamiento y de confinamiento. En estos tiempos y días extraordinarios, estos días y tiempos extraños, déjeme hacerle algunas preguntas retóricas, porque no quiero que me respondan ahora, ¿ya? Pero que usted responda en su mente o responda en su corazón. Hermano y hermana, o amigo, amiga que pueda estar escuchando, o familiar, ¿dónde estás poniendo tu atención? ¿Dónde estás poniendo tu atención en estos días de crisis y de preocupación? ¿Dónde estás poniendo tus ojos? ¿Cuál es tu obsesión en este tiempo? ¿Poner tus ojos y oídos en las noticias oficiales? Es decir, estamos pasando todo el día pegados a la televisión, viendo lo que dicen los matinales, los doctores, o el informe médico diario del gobierno. ¿O estás poniendo tus oídos y tus ojos en las noticias no oficiales? Algunos, para decir un chilenismo, se agarran del moño para decir que las noticias no dicen la verdad, y otros, en los medios no oficiales, que sí dicen la verdad. Pero sabemos que la verdad no existe en ninguno de estos medios, ni oficiales ni no oficiales. Así que te vuelvo a preguntar, ¿hacia dónde estás mirando? ¿Qué estás mirando? O cambio la pregunta, ¿a quién estás mirando? Y no hablo solamente de nuestros ojos físicos que nos sirven para leer, o los oídos para escuchar. Ahora pregunto, ¿dónde están los ojos de tu corazón? ¿Dónde están los ojos de tu mente? La escritura completa, los 66 libros de la Biblia, la Sagrada Escritura, tiene la respuesta que usted y yo deberíamos dar. Y esta respuesta la pongo con signo de exclamación. Mira a Cristo. Y la idea, el tema, el corazón de este devocional es mira a Cristo. La pregunta que hacía al principio es, ¿dónde estás poniendo tu atención en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de suma preocupación?
donde nos preocupamos por nuestros adultos mayores, por nuestros padres, por nuestros abuelitos, por nuestras abuelitas. Incluso ahora usted sabe que está bajando el promedio de edad de los hospitalizados, donde el promedio de los que se hospitalizan en Chile y de los que están siendo entubados está de los 50 años hacia abajo, es decir, ahora ya los adultos mayores no están cayendo hospitalizados ni están graves. Ahora nos preocupamos no solamente por los adultos mayores, sino que nos preocupamos por los de mi edad, por nuestros hijos, adolescentes, pequeños. Bueno, la Escritura tiene una respuesta para ti y para mí. Bueno, la respuesta para usted y para mí es: mira a Cristo. Como dice ese precioso himno, pon tus ojos en Cristo. ¿Y por qué quiero poner su mente, su corazón en esta exclamación? Mira a Cristo. Porque precisamente en estos días de Pascua, en estos días de fiesta cristiana, en estos días tradicionales, es que la mayoría del mundo cristiano pone sus ojos y pone su atención ¿en quién? En la persona de Cristo, en su pasión, es decir, en todo lo que él sufrió antes de llegar a la cruz, si podríamos hablar en términos actuales, en la tortura que él sufrió, tortura psicológica, tortura emocional, tortura física. En estos días santos, entre comillas, no hay días santos, pero para que usted lo identifique, en estos días de Pascua, el mundo cristiano, espero, pone sus ojos, su atención en los eventos de la última semana de vida de nuestro Señor y Salvador. La pasión, la muerte y la crucifixión de Cristo. Y espero el día de domingo ya poniendo nuestra atención en el final victorioso de esa semana de pasión, que fue la resurrección de Cristo. Y por eso quiero traer este tema acá para ustedes y para mí y para los que escuchan posteriormente. Que miremos a Cristo, que pensemos en Cristo, que hagamos memoria. No hay un mandato bíblico a celebrar la Pascua. No hay ningún mandato bíblico en el Nuevo Testamento que nos diga que tenemos que guardar un jueves santo, un viernes santo, un sábado santo y un domingo santo. No. Si queremos ser honestos y transparentes y fieles a la Escritura, en ninguna parte se nos manda a guardar una fiesta o una tradición. El mandato es a que cada primer día de la semana, día domingo, hagamos memoria del Cristo que murió, del Cristo que resucitó y del Cristo que regresará por su iglesia. De manera especial, cada primer día de la semana. Pero esto es algo que deberíamos recordar y poner nuestra mirada cada día de nuestras vidas, cada hora y cada momento. Mira a Cristo. Quiero que vayamos juntos al Evangelio de Juan, por favor, capítulo 1. Voy a compartir aquí la Biblia en la pantalla para que usted pueda leer conmigo o hacer algunos énfasis. Juan, Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento, en el cuarto libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Ahí lo tengo al frente. Así dice el evangelista de Juan. Espero que usted lo haya buscado en su Biblia, o si no, puede leerlo aquí al frente, ¿ya? Dice el discípulo amado, el apóstol amado: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, el Logos, la palabra, era Dios. No sabemos por ahora quién es el Verbo. O sea, lo sabemos nosotros, pero si estamos en el texto no sabemos, pero nos dice que el Verbo era algo o alguien que estaba con Dios desde el principio. Pero también nos dice que era Dios. Versículo 2 del capítulo 1 de Juan. El Verbo, el Logos, como lo dice en griego, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el Verbo fueron hechas. Y sin el Verbo, voy a reemplazar el pronombre personal Él por el Verbo. Todas las cosas por el Verbo fueron hechas. Y sin el Verbo, nada de lo que ha sido fue hecho.
En él, en el verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz, no está hablando de la luz física, sino aquella luz espiritual en las tinieblas resplandece, versículo 5, y las tinieblas, la oscuridad, no prevalecieron contra ella. Aquí hay una introducción. Nos dice entonces que el verbo logos era alguien personal que estaba desde la eternidad con Dios y que era Dios mismo. El verbo hizo todas las cosas. Y todo esto que existe, todo esto que fue hecho, el universo, los átomos, las galaxias, los seres vivientes, no pudieron haber sido hechos si no fuese por el verbo. Pero en el verbo estaba la vida, nos dice aquí Juan. Pero la vida es algo más allá de lo biológico, es la luz de los hombres. Es decir, el verbo no solamente es la vida, sino también la luz. Y las tinieblas no prevalecerían, no ganarían a la luz que era el verbo. Aquí hay un paréntesis porque Juan, el amado, nos dice que había un hombre llamado Juan, el bautista o el bautizador. Dice el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este familiar, el lejano del Señor Jesucristo también. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. ¿De quién era la luz? El verbo. ¿Con qué propósito Juan vino a dar testimonio del verbo que es la luz? Con el propósito, con el fin de que todos creyesen por él. Y aclara Juan, el discípulo, no era él, no era Juan la luz. Ojo, no se equivoquen, Juan no era la luz. Él vino para que diese testimonio de la luz. Y ahora cierra el paréntesis, Juan, y sigue con el verbo, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, el verbo, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, es decir, el verbo, el logos, que era Dios, siempre había estado presente de una manera espiritual. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, no fue capaz de percibir a Dios, como nos dice Romanos capítulo 1, versículo 18 adelante. Todo el mundo, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Se recuerda que dice Pablo ahí en Romanos. Bueno, el mundo no le conoció. Miren lo que dice el versículo 11. Sigue hablando del verbo. No sabemos todavía quién es. El verbo que era la luz, que era la vida, que venía a este mundo, que había creado estas cosas. Dice el versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es interesante esta frase. A los suyos. ¿Qué es lo que es lo suyo? El propósito, es decir, él vino a su propósito, a su tarea aquí en este mundo. Él vino a cumplir algo, pero los suyos, a quienes él vino, no le recibieron, no le aceptaron, ni como la luz, ni como la vida, ni como el verbo, ni como Dios. Mira el versículo 12. Escucha bien, si tú no eres todavía creyente aún, escucha bien esta promesa respecto al verbo. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿En el nombre de quién? El verbo, en el nombre del verbo. Aún no sabemos quién es, según el texto. Pero a los que recibieron, hubo un grupo de gente que no recibieron al verbo, a la luz, ni a la vida que era él. Pero a los que le recibieron, en cambio, a los que creen en su nombre, ¿qué significa recibirle? Hay muchos evangélicos protestantes que dicen, no, si no ocupes este vocabulario humanista de recibir al Señor, es Él el que te recibe, por supuesto que es Él quien nos recibe como pecadores, pero no ocultemos lo que expresa la Escritura en un lenguaje sencillo para que uno entienda, un pequeño, un niño, una niña. ¿Qué significa recibirle? A los que creen en su nombre. Les dio la potestad, el poder, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Estos hijos que no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de carne, no es el nacimiento humano ni físico, sino que es un nacimiento que viene de Dios y desde el cielo. Ningún creyente bíblico va a decir que la salvación viene de nosotros. Esa es una caricatura cuando acusan a otros de eso. La salvación es del Señor. Así que este grupo de personas
que recibieron al Verbo, que creyeron en Él, son hechos hijos de Dios por creer. Pero mire, versículo 14. Veamos, descubramos quién es el Verbo. Versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne. Lo que está diciendo esta frase es que el Verbo que era Dios, que estuvo desde la eternidad con Dios, que creó todas las cosas, que era la luz, que era la vida de los hombres, se hizo carne, se humanó. Es decir, la divinidad, el Verbo, el Logos, adoptó la naturaleza humana. El Verbo que siempre ha sido Dios, el Hijo, en este caso, como lo dice el Nuevo Testamento, el Hijo, que era espíritu, al igual que es Padre, al igual que el Espíritu Santo, asumió, adoptó también la naturaleza humana, adoptó la biología humana, el cuerpo, la sangre, los sentimientos, las emociones, la razón, la voluntad de la naturaleza humana. Y este Verbo que se hizo hombre habitó entre nosotros, dice Juan, a los cuales vino en ese momento, en el primer siglo. Habitó, hizo morada, o como lo dice literalmente el texto griego, tabernaculizó, es decir, hizo tabernáculo, morada entre nosotros. Y dice Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, el único en su especie o en su clase. Todos podemos decir que somos hijos de Dios, los que creen, pero hay uno solo, hay un único Hijo del Padre que es el Verbo. Y este Verbo que se humanó, que habitó entre nosotros, fue lleno de gracia y de verdad. Hermanos y hermanas, no confíe, no se ponga arrogante con respecto a otros porque usted cree saber la verdad de lo que está sucediendo. Es tan insultante, tan ofensivo cuando los creyentes, un grupo de creyentes se cree superiores porque tiene una verdad, una iluminación que los otros usted cree que no tienen. No, la única verdad y una verdad que no nos hace arrogantes ni nos hace condescendientes con los otros es la verdad del Evangelio. Esta es la única verdad que nos interesa. No importa si el mundo va a la destrucción o producida por un virus o producida por un grupo de poderosos. No, es que eso de verdad que no importa ni interesa. Porque quien tiene el control de la historia del mundo, quien tiene el control de la humanidad, es nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y por eso descansamos. Por eso nuestra atención no está puesta en las noticias que yo las veo, porque debo informarme como ciudadano de este país y de esta tierra. Pero nuestra confianza en nuestra paz, incluso en la enfermedad, incluso si el Señor decide llevarnos, confiamos en Él porque es su tiempo y es su voluntad y Él sabrá cuidar los nuestros una vez que no estemos aquí. Como decía el apóstol Pablo, para mí el morir con Cristo es muchísimo mejor. Bueno, esa verdad habitó completamente en la persona de Cristo, lleno de gracia y de verdad. Y esta verdad, la del Evangelio, jamás hace a un creyente arrogante, nos hace humildes, nos hace compasivos, nos hace empáticos y sensibles con aquellos que están sufriendo en estos tiempos de virus, de enfermedad y de crisis. Ahora, todavía no tenemos el nombre del Verbo, el Verbo que era Dios, que existió desde la eternidad, que hizo este mundo, que era la luz, la vida de los hombres, que era lleno de gracia de verdad, que se humanó, habitó entre nosotros el primer siglo. Dice versículo 15, ahí estoy ya, en el versículo 15 donde ve la flechita. Juan dio testimonio de él, del Verbo que se hizo carne, y clamó diciendo, Juan Bautista, dice del Verbo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí. Recuerda que tenían 6 meses de diferencia. Juan el Bautista era mayor 6 meses de Jesús. Dice, es antes de mí, porque es eterno. Es Dios desde la eternidad, porque era primero que yo, dice Juan. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio, y aquí aparece el nombre del Verbo, quien era Dios desde la eternidad y estaba con Dios, y creó todo lo que existe y lo sostiene. Y Él vino a este mundo a dar vida, a dar luz y a traer verdad y gracia.
Dice Juan, pero la gracia y la verdad, al final del verso 16, vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y destaqué en amarillo el versículo 18, uno de los grandes textos de la Escritura, cúlmines climáticos a Dios. Nadie le vio jamás ojos humanos, porque Dios es espíritu. El unigénito Hijo, el único en su clase, porque es Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo, el unigénito Hijo, vino a dar a conocer. Y esta palabra dar a conocer es la palabra exégesis en el griego, es decir, Cristo vino a explicar al Padre. ¿Qué es la exégesis, sí o no? Cuando se supone estamos estudiando la Escritura y vamos a los idiomas originales y tratamos de interpretar y de entender lo que Dios dice en un texto, bueno, esa palabrita técnica es la palabra que aparece aquí al final del verso 18. Cristo, el Hijo, el Verbo que se hizo hombre, se humanó. Él vino a explicar, Él vino a hacer la exégesis o vino a mostrar. Él, el Hijo, vino a evidenciar a Dios, al Dios que nadie había visto con sus ojos, pero que se había dado a conocer. Sigamos adelante. El mismo capítulo 1 de Juan, ahora es versículo 29. Y fíjense que es interesante que en este capítulo se menciona mucho el verbo ver o mirar. Recuerde, a Dios nadie le vio, pero aquí pudieron ver los apóstoles y el mundo del primer siglo a Jesús. ¿Y por qué le vieron? Porque el Verbo eterno, el Hijo eterno se hizo hombre. Miren lo que dice ahora Juan el Bautista en el versículo 29. El siguiente día, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción? Le vio. El siguiente día Juan el Bautista vio con sus ojos a Juan. Perdón, vio Juan a Jesús, que venía a él. ¿Y cuál fue la frase exclamativa de Juan Bautista cuando ve a Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vuelve en el versículo 36 nuevamente a decir Juan el Bautista, verso 36. Y mirando, primero le ve, ahora le mira, y dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, que es lo que dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios, y sabemos la frase anterior, que quita el pecado del mundo. Qué simple es la escritura de Dios, ¿o no? Qué simple el solo hecho de mirarla, de poder entenderla, tenemos luz. Así que antes de entrar, yo creo que el domingo podamos entrar al tema de la resurrección en el culto de las 11, pero en estos días de Pascua, o en estos días santos, si usted le quiere llamar también así, no hay nada de negativo ni malo en eso. Nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, en Cristo. Por todo esto que Juan nos presenta, Él es el Verbo eterno, Él es el creador de todo lo que existe, Él es la luz, Él es la vida de los hombres, Él es lleno de gracia, de verdad, pero además, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, este Dios trascendente, este Dios que es eterno, este Dios que es superior al universo, viene a hacerse hombre y viene a relacionarse con nosotros los pecadores. ¿Se da cuenta de la maravilla del Evangelio? El Dios que sostiene el universo, el Dios que sostiene los átomos de tal manera que los átomos no explotan y se produce una gran explosión nuclear en el universo, ese Dios que está preocupado de este gran universo, es el Dios que es condescendiente y que desciende desde la gloria al Padre para relacionarse contigo y conmigo, para venir a lo suyo. Y los suyos le rechazaron. Pero hay otros, y yo espero que tú seas uno de esos, que le recibieron. ¿Y qué significa recibir a Cristo? Uno no recibe a Cristo con una hostia, con una misa. Uno no recibe a Cristo con la cena, ni con un bautismo, ni por diezmar, ni por ser miembro de una iglesia. Recibimos a Cristo, como dice Juan,
1:12, por creer en que Él es el Salvador y que Él es Dios. Pero se relaciona de manera tan personal contigo, conmigo, que Él es el Cordero que viene a quitar y limpiar y perdonar nuestros pecados. Voy a seguir leyendo ahí ahora lo que dice el mismo Juan, pero en su primera carta, casi hacia el final de nuestras Biblias, ¿ya? El mismo evangelista Juan, ahora en la primera carta de Juan, voy a buscarla aquí en la pantalla, por si usted no tiene una Biblia a mano, yo le voy a poner ahí el texto, ¿ya? Primera carta de Juan, el discípulo, el apóstol, que estuvo con Cristo, incluso fue probablemente el único apóstol que estuvo mirando a Cristo desde una distancia cuando estaba siendo crucificado junto con María y con otras mujeres. Ahora dice Juan en su primera carta, capítulo 1, verso 1, mire el énfasis en que él miró a Cristo, le palpó, le tocó, le oyó. Mire lo que dice Juan 1:1 aquí marcado con celeste. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, dice Juan, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, que ya sabemos quién es el verbo de vida, porque la vida fue manifestada. La vida, hermanos, no solo la vida biológica y física, sino la vida que realmente permanece en el tiempo, que es la vida eterna, la vida espiritual. La vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Es decir, aquí la analogía es que Cristo mismo es la vida eterna de los hombres. Hoy día, en estos tiempos de crisis, estamos tan preocupados de nuestras vidas físicas, de nuestra salud, y ponemos sumo énfasis en lavar nuestras manos, en echarnos alcohol. Aquí, aunque nosotros ya nos contagiamos del virus, Lorena sigue preocupada de la mascarilla, del alcohol en las manos, ya, no tanto por nosotros, sino por proteger a nuestros seres queridos. Y han venido a vernos acá y guardamos la distancia con nuestros padres o con otros. Eh, ¿Cuánto más deberíamos preocuparnos por la vida que permanece, que es la vida eterna? Es decir, nuestras almas van a pasar la eternidad o en la condenación, si no has creído en Cristo, o en la vida eterna, si has creído en Cristo. Sigo con el versículo 3, aquí en la pantalla, lo que hemos visto otra vez y oído, eso anunciamos. ¿Para qué lo anunciamos? Para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para qué. ¿Cuál es el propósito de llevarte este evangelio a ti que estás en tu casa preocupada, preocupado, para que vuestro gozo sea cumplido, para que vuestro gozo sea cumplido a pesar de la aflicción, de la preocupación de lo que estamos viviendo en nuestro país, en Estados Unidos, en Europa, en Brasil y en tantos otros países? Miramos a Cristo. Debemos mirar a Cristo. Eso es lo que nos dice Juan el Amado, lo que nos dijo Juan el Bautista, lo que nos dice ahora nuevamente Juan. Miramos a Cristo. Yo sé que el afán, la preocupación de enfermarnos, de llegar a una posta, de llegar a hospitalizar. Ahora, debemos mirar las estadísticas y es el menor porcentaje de los que llegan a enfermarse gravemente, eso usted lo sabe. Pero claro, uno dice, ¿y qué tal si me toca a mí ser ese porcentaje del 10% que llega a hospitalización, o del 5% que llega a ser entubado, o del 0 y tanto que llega a morir? Podría tocarnos a nosotros. El hecho de ser creyentes no nos guarda de enfermarnos, ni mucho menos de tener que morir. Bueno, en esa preocupación, miremos a Cristo. Pongamos nuestra mirada en aquel que vino a limpiarnos de nuestros pecados y mucho más a darnos vida eterna. Vayamos ahora a Juan capítulo 3, por favor. El Evangelio de Juan, volvamos al principio del Nuevo Testamento, el cuarto libro del Nuevo Testamento. Miren lo que dice ahora el evangelista Juan en el capítulo 3.
un texto conocidísimo. Voy a leerlo porque quiero poner el énfasis en mirar a Cristo. El Señor Jesucristo se encuentra con un religioso de su tiempo, con un fariseo, ¿ya? Que eran, podemos decir, como los pastores de ese tiempo de los judíos. Dice el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Aquí estoy leyendo con celeste, ¿ya? Este vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales, los milagros que tú haces, si no está Dios en él. Respondiendo Jesús, dice el verso 3, le dice a Nicodemo: de cierto, ciertísimamente te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, ante tal frase tan extraña, dice: ¿cómo puede un hombre nacer otra vez siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La pregunta se refería a que Cristo a nacer de nuevo como algo físico o espiritual. Responde Cristo ahí en el verso 5 de Juan capítulo 3. De cierto te digo, el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne o lo que es humano, humano es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles, no te sorprendas de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla, dice el versículo 8, de donde quiere, oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Respondió Nicodemo en el versículo 9, ya sigo ahí marcando con celeste, y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel? ¿No sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Le dijo Cristo a este maestro judío: si os he dicho cosas terrenales, humanas, no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y aquí está el texto clave. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, que Jesucristo, sea levantado. Y escucha bien, ¿para qué el Hijo del Hombre debe ser levantado? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta? ¿Qué significa nacer de nuevo? Bueno, es tener vida espiritual, vida eterna, pero ¿cómo nacemos de nuevo? ¿Cómo sucede esto? Bueno, los hombres, las mujeres no podemos subir al cielo para tener vida espiritual. Dios tuvo que bajar del cielo. El Hijo, Cristo, se hizo hombre, descendió al cielo, pero Él tuvo que ser levantado en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el corazón de la Semana Santa o de la Pascua, que Cristo el Señor murió por nosotros, y creemos que murió por todo el mundo, no solo por los elegidos o por los elegidos de antemano. Cristo murió por todos. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿a qué se refiere Cristo cuando dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto? ¿De qué evento está hablando? Bueno, nos dice aquí Números, voy a ir a Números acá en nuestras Biblias, Números capítulo 21, nos dice a qué se refería a Cristo con esa serpiente que fue levantada. Bueno, obviamente Cristo conocía el Antiguo Testamento, Él lo ayuda a escribir por medio del Espíritu Santo, y aquí nos dice que en el Antiguo Testamento, cuando Israel estaba peregrinando en el desierto, un día ellos murmuraron contra Dios y contra Moisés. Le reclamaron a Dios por el pan que le estaba enviando, por el maná, porque no había agua, etc. Y Dios les manda una plaga. Dios les manda un juicio, una peste, para juzgarlos por estar reclamando contra Dios. ¿Y cuál fue el juicio? Les mandó serpientes venenosas que mordían a los judíos, y cuando eran mordidos, obviamente el veneno les quitaba la vida. Lo leo.
Después dice número 21:4. Después el pueblo de Israel partieron del monte de Or camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Versículo 5, estoy leyendo ahí en amarillo. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan, no hay agua, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes o venenosas que mordían a las personas del pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo: afligidos, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová, Moisés, intercede por nosotros, que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Pero sabe, Dios no quitó las serpientes. Dice Números 21, ¿no? Ahí el versículo 7 y 8. Dios no quitó las serpientes. Lo que hizo fue una solución que iba a apuntar al futuro, al evangelio. Versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés, ahora con celeste en la pantalla: hazte una serpiente ardiente o venenosa y ponla sobre un asta, sobre un palo, ¿ya? Sobre una vara alta, pon esa serpiente sobre este palo, y cualquiera que fuere mordido por la serpiente y mirare a esta asta que tenía una serpiente de bronce, vivirá. ¿Se fija o no? Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre esta asta o sobre este palo, digamos, que probablemente viene de bronce, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, ¿qué es lo que hacía esta persona? Miraba a la serpiente y vivía. Miraba a la serpiente y vivía. Hermano, esta es la maravilla de que la Escritura, como estamos explicando en nuestro curso de los días lunes, que la Biblia es una sola historia. Esto es teología bíblica, es decir, este evento que puede ser una anécdota en el Antiguo Testamento, es decir, Dios manda un juicio contra los israelitas que reclamaban contra Dios, serpientes que mordían a las personas, morían con el veneno, y Moisés levantó una serpiente de bronce y los que la miraban se sanaban. Bueno, esta anécdota, este evento, Cristo lo rescata en Juan capítulo 3 y dice: esto apuntaba a mí como el Cristo prometido en el Antiguo Testamento. Hermanos y hermanas, la Pascua de Resurrección, la Semana Santa, nos debe apuntar nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente al Cristo crucificado. Al Cristo, y este crucificado, como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas. Mira a Cristo, es lo que yo te quiero decir a ti en estos días tan difíciles para tantos de nuestro país y para tantos que viven en otros países. Al igual que ese pueblo que estaba muriendo por el veneno de la serpiente, Dios no quitó la serpiente, ni quitó el veneno. Lo que hizo Dios fue decirle: miren con fe a la serpiente de bronce y vivirán. ¿Se fijan o no? Es una mirada de fe. Muchos probablemente dijeron: por favor, ¿cómo voy a mirar la serpiente de bronce y me voy a sanar con eso? Y muchos murieron por incredulidad. Pero Cristo, ¿qué es lo que nos dice en el Evangelio? Ahí en Juan capítulo 3, nos dice que así como la serpiente fue levantada por Moisés, así yo, el Hijo de Dios, debo ser levantado en una cruz, para que todo aquel que en él crea, es decir, para que todo aquel que me mire, no muera, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Te estoy llamando, querido hermano, hermana, amigo, amiga, a que mires con fe a Cristo. No estoy hablando de una enfermedad física, estoy hablando realmente de aquella enfermedad que es el pecado, que había en todos nosotros. Miremos a Cristo en estos días de Pascua, de Resurrección. Miremos a Cristo con una mirada de fe. Y esto es lo que nos dice Isaías, capítulo 45, 22. Lo voy a leer, así que
Puedes escribirlo ya, después la cita para buscarla. Dios dijo en el Antiguo Testamento, en Isaías 35, 22, miren a mí y sed salvos, todos los términos o todos los pueblos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, no hay otro más. Hoy día la gente tiene diferentes dioses, diferentes ídolos, religiones, y ocupan sus religiones para llegar a Dios, pero fracasan, porque al único que tenemos que mirar con fe, como dice Isaías y dice el Nuevo Testamento, miremos a Dios. Y quiero terminar con este texto en Hebreos capítulo 12, ahora para los creyentes, para terminar este tiempo de estudio. Dice Hebreos, que lo prediqué, se recuerdan, el primer domingo de enero, pero quiero volver a recordarlo. ¿Cuál es el título de nuestro mensaje? ¿Cuál es el corazón del mensaje? Mira a Cristo. En estos tiempos tan difíciles de enfermedad, de pánico, de temor, mira a Cristo. ¿Y qué es lo que nos dice el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 1? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Hermano y hermana, mira a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el autor, estoy leyendo versículo 2, Él es el autor y consumador de la fe, el cual, Cristo, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, mirad, observa a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo, mujer, hombre, que estás escuchando, mira a Cristo para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Se recuerda por qué escribió Juan el Evangelio y sus cartas? Para que tu gozo sea completo. Perfecto. ¿Y qué es lo que nos dice el autor de Hebreos? Que Cristo, cuando estaba siendo crucificado, él tenía un gozo en su corazón, porque no estaba mirando su sufrimiento y su muerte, estaba mirando a ti en la cruz, a ti que creíste en el Señor Jesucristo, y al mirarte a ti, al mirar a Doris, al mirar a Solange, a Vidalia, a Vanessa, a Raquel, a Hugo, a Daniel, a Cristian, él en la cruz estaba mirándonos a nosotros. Y esa mirada de él era una mirada de gozo. En estos días de pandemia, de crisis, no miremos nuestro dolor ni nuestro sufrimiento. Miremos a Cristo para que nuestro gozo y nuestra paz sea completa en Él. Así que concluyo. Mira a Cristo. Que Dios te bendiga.